Bienvenidos alumnos y alumnas a este nuevo video de nuestro kit audiovisual. El día de hoy vamos a ver también algunas cositas relacionadas a la animación. Esta vez vamos a trabajar un documento que va a ser un poco más complejo, pero que lo vamos a facilitar con opciones de duplicar capas, opciones de copiar y pegar animaciones, y vamos a ver que se pueden hacer cosas, ¿verdad?, un poquito más entretenidas, dificultando un poquito algunos elementos. El diseño que vemos a continuación, ¿verdad?, tiene algunos elementos que son iguales, como podrían ser estas líneas amarillas, todas estas cruces que también son del mismo color azul, y quizás algunas otras cositas van variando. Quiero decir desde ya que igual parte del proceso, después más adelante vamos a aprender quizás a hacerlos aún más rápido. Por ejemplo, casos como los circulitos que vemos aquí, ¿verdad?, que son los mismos círculos pero que cambian de color. Efectivamente se podrían también trabajar un poquito más veloz con algunos conceptos como les mencioné que vamos a ver más adelante, pero de todas formas algo que es muy importante es que cuando uno tiene un diseño ya hecho, tiene que tener el ojo o la habilidad para determinar qué elementos son los necesarios, que son necesarios para separarlos en capas, porque no siempre se justifica que todo se separe. Por ejemplo, en el caso de las líneas amarillas, ¿verdad?, yo tengo que tener pensado cómo las voy a animar, qué tipo de movimiento les voy a hacer, para saber si las separo todas y las dejo cada una de ellas en capas, o solamente me basta una separarla, porque a lo mejor el resto de la animación de todas las líneas es exactamente idéntica a la primera. Espero que se entienda. Lo mismo con las crucecitas que están, por ejemplo, en este lado aquí, son todas azules, son todas del mismo tamaño, entonces quizás vale más la pena solamente realizar una y después empezar a duplicar o copiar animaciones. Vamos entonces a trabajar el archivo en conjunto. En este caso, y bueno, en base al ejercicio que vimos, vamos a ver que estas líneas se animan todas iguales y por ende solamente voy a separar una de ellas. Así que vamos a buscar las líneas acá, podemos chequear cuál es la línea que me interesa, en este caso esa es la última, vamos a dejar la primera en una capa separada y solamente esa me la llevo a una capa separada y le vamos a poner de nombre línea amarilla. El resto la voy a dejar en este mismo grupo, ¿verdad? Y la voy a dejar como referencia, es decir, después voy a duplicar esta capa con la animación ya hecha y voy a saber en qué posición deberían quedar las otras. Entonces siempre me va a servir como una guía. Veamos con la línea azul. Tenemos tres líneas azules. Quizás podrían tener un tamaño distinto, pero vamos a hacer todas iguales. Entonces también preguntarse si voy a animarlas todas igual, si las voy a animar de todas la misma forma. Entonces a lo mejor conviene solamente animar una de ellas y después duplicar las capas. Así que también vamos a dejar solamente una línea azul. En este caso la de acá, y le vamos a poner nombre. En el caso de las crucecitas, lo mismo. Fíjense, tenemos 4 crucecitas azules, 5, o sea, perdón, más esas de allá que son como las independientes. Y también vamos a hacer el mismo. Vamos a animar solamente una y las vamos después a copiar para los otros casos. Es importante entender de que debemos siempre dejarla más grande si las otras son más pequeñas, por ejemplo, porque si dejásemos esta que es la pequeñita y después queremos agrandarla, se va a pixelar. Así que le vamos a poner cruz sola azul. Vamos a poner también este elemento, ¿verdad?, que es una flecha sola y única, que vendría siendo, vamos a ponerle flecha transparente. Nos encontramos con estas otras flechitas que son todas de distintos colores. En este caso como son todas distintas, ¿verdad?, aunque esas dos azules son iguales, igual las vamos a dejar, vamos a separar las tres. Con dos de las azules las vamos a dejar tal cual como están. Entonces vamos a separar una amarilla, una azul y la de color negro. Aquí, perfecto. Una de las azules nomás la vamos a dejar aquí mismo como referencia. Así que tenemos flecha amarilla, flecha azul y la flecha negra. Espero haberle chuntado los colores. Si no, bueno, no importa. Nos encontramos después que tenemos esta otra línea, también la vamos a dejar separada. Estos procesos después los vamos a hacer un poquito más rápido en el video. Línea negra. Y aquí nos vamos a encontrar con algunos elementos, ¿verdad? Nuevamente, quiero dejar súper claro que yo en un caso como este animaría solamente una de las negras y después en After Effects les cambiaría el color, pero lo vamos a ver después más adelante. Así que vamos a suponer que son todas negras, ¿ok? Así que vamos a dejar una de ellas nomás. Vamos a dejar
crucecita negra, que vendría siendo una de las que están acá adentro. Vamos a cualquiera de ellas. Una crucecita azul. Y en este caso estas otras, ¿verdad? También las vamos a dejar. Vamos a separar 1, 2, 3. Vamos a separarlas todas. ¿Cuántas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5 y 6. Y le vamos a poner nombre. Zip 1. Como podemos ver entonces, acá todo el resto de nuestras capas nos van a servir de referencia. Incluso este elemento, que ya lo habíamos animado en el video anterior, lo vamos a rescatar de ahí mismo. ¿Okay? Entonces, tenemos todo ordenado, todo con nombres como corresponde. Vámonos a After Effects. Vamos a guardar nuestro archivo. Esta vez lo voy a guardar como guardado, diseño 2, ejercicio. Vamos a guardar en archivo Illustrator y nos vamos a After Effects. Vamos a importar nuestro archivo, ¿verdad? Que estaría en esta otra carpetita. Y le vamos a poner la opción que aprendimos en la clase pasada de componer, o sea, de composición, conservar tamaños de capa. Y le vamos a poner importar. Vamos a hacer varios procesos similares. Aquí nos encontramos nuevamente con que el fondo está en negro. Le vamos a cambiar en los ajustes de composición. Están todas las medidas como corresponde. Perfecto. Vamos entonces. Como dijimos antes, dejamos la línea amarilla separada, solamente esta. Nos vamos a dar cuenta que en la capa de diseño, si la ocultamos, están todos los otros elementos que son nuestras referencias. Esta de momento la podríamos dejar quizás encadenada para no tocarla, es una opción. O también podemos bajarle quizás la opacidad con la letra T, como para que pase más desapercibida. A lo mejor podríamos dejarlo en un 20, en un 15%. Así vamos a también destacar un poco más nuestro elemento. Y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer solamente la animación de un elemento y después lo vamos a duplicar y mover. Para eso vamos a animar la P de posición. Y nos vamos a encontrar que tenemos el primer keyframe, que lo vamos a dejar justo en este lugar. Ya es súper importante muchas veces no partir, ¿verdad?, de otro lugar para después volver a ponerlo en el mismo lugar que estaba. No se justifica porque a lo mejor puedes estar moviéndolo de su posición final. Ya, espero que se entienda. Entonces, antes de mover, ¿verdad?, el elemento, generen un primer keyframe y muévanlo o desplácenlo antes o después. Y después hacemos la modificación. De esa forma, ya vamos a tener la posición en la cual fue diseñado y no lo vamos a perder. Podemos ver que de esta forma entonces tenemos en nuestra línea, que está un poquito muy rápido. Por ahí me gusta más, quizás lo vamos a hacer un poco más lento, ¿verdad? Ahí. Vamos a dejar que se quede un ratito en el tiempo. Vamos a copiar este keyframe, control C, control V. Control C, control V. Y vamos a hacer que vuelva a control C, control V nuevamente hacia abajo. Como podemos ver, la capa va a ir y va a volver a bajar. ¿Sí? Si ya tenemos eso y queremos repetirlo, bueno, habíamos aprendido que la clase pasada que podemos obviamente copiar esta misma animación, así que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a dejar un poco de tiempo, quizá un par de segunditos. Control C, control V y ahí tenemos. Incluso lo vamos a separar un poco para que se vaya repitiendo de una forma interesante. Entonces, ya una vez que tenemos esto y todos los otros elementos están en otra capa y no independiente, lo que vamos a hacer es que vamos a duplicar esta capa. ¿Ok? La línea amarilla, si se fijan, se puede duplicar. ¿De qué forma lo hacemos? En el menú de edición le ponemos la opción de duplicar, control D o comando D. Se va a generar una capa nueva encima y ustedes aprietan la P de posición, que fue lo que animamos, se va a duplicar con la misma animación. ¿Cuál es el problema? Que si modificamos la posición de esta capa, se va a estar o generando un nuevo keyframe, ¿okay? Si se fijan al mover acá, se me genera un nuevo keyframe, o si agarro de algún lugar, incluso puedo estar modificando algún keyframe ya realizado. Es decir, cuando hacemos una animación de posición, ya no, es muy difícil que cambiemos la posición, ¿ya? Porque ya está animada la posición. Entonces, ¿de qué forma lo hacemos? Aquí es donde conocemos el punto de ancla. Vamos a abrir las opciones de transformación y ahí está el punto de ancla. El punto de ancla es bastante similar a la posición, pero la posición es que está animada. El punto de ancla lo que hace es mover, ya sea horizontal o verticalmente, ¿okay?, una capa, pero el pivote queda en su mismo lugar.
En este caso lo que queremos es moverlo un poquito más hacia el lado y guiarnos, ¿verdad?, por el otro elemento. Y fíjense que la animación va a ser exactamente igual. Perfecto, ¿cierto? Si hacemos el mismo proceso nuevamente, control D, y apretamos esta vez la A, que es el comando más rápido, podemos seguir desplazando esto. Control D, ¿cierto? Volvemos a apretar la A y vamos generando mayor cantidad de líneas. Vamos a hacerlo un poquito más rápido. Perfecto. Si se fijan, toda esta línea amarilla, ya ahora tenemos 8 capas. Nunca asustarse por la cantidad de capas. Ahí están todas animadas. Se apretan la letra U. Y si apretamos la letra U nuevamente, se van a cerrar todas ellas. Obviamente ahora van a quedar todas animadas al mismo tiempo. Ya, no hay ningún problema con eso. Pero recordemos que algo importante es desfasar las capas. En este caso, por ejemplo, si avanzo quizás unos 5 cuadros más o menos, ya aquí podemos ver el tiempo que estoy avanzando, podemos desplazar la última, luego las dos últimas y formar una especie de escalera para que vaya, ¿verdad?, de una forma similar a lo que se ve en el diseño. Esto es diseñar con movimiento. Y a todos se nos tienen que ocurrir muchas ideas creativas para poder desarrollar esto. Ahí están nuestras 8 capas y fíjense cómo van ahí, pum, y luego van a empezar a volver. Muy interesante. Obviamente la cantidad de separación que tengan va a hacer que se vean más juntitas, ¿verdad? Aquí si se fijan se ven más juntas de lo que puse yo. Quizás 5 milésimos o 5 cuadros fue mucho, entonces uno simplemente acorta la distancia. Pero se ve bastante bien. Duplicamos capas entonces y ahí está. Veamos un siguiente elemento, en este caso la flecha, la línea azul. Que la habíamos visto en su momento, dijimos que habíamos cambiado el pivote. Vamos a dejarlo por ahí. Y vamos a apretar la S de escala y vamos a decir que parta, ¿verdad?, la escala en un keyframe al inicio. Le vamos a sacar la opción de proporción, vamos a estirar esto y simplemente vamos a poner 0 en X y vamos a tener que crece. Siempre chequeamos el timing, perfecto, ¿listo? Y vamos a hacer que después a lo mejor desaparezca. Una vez estamos acá, un cuadro después y le vamos a poner 0 nuevamente. Esto es muy importante. Primera cosa, vemos el timing y después queremos a lo mejor que siga, ¿verdad?, o esté un rato desaparecida y vuelva a crecer. Las capas no siempre tienen que durar hasta el final. En este caso, mi capa que acá termina, simplemente la podemos cortar del final y nos vamos a encontrar con algo que vimos en los primeros videos, ¿verdad?, que podemos cortar del inicio o el final y las capas así desaparecen de forma abrupta. Es decir, este keyframe que estaba en 0 en realidad no es necesario, ¿ya? Basta con que dejemos la capa a lo mejor hasta ahí y se va a cortar de golpe, ¿okay? Entonces simplemente dejamos algo como eso. Fíjense que al llegar ahí, como ya no hay más capa, la capa desaparece. Y lo interesante de esto es que podemos desplazar estas capas y determinar que no siempre todo sea el inicio. Hay cosas que pueden partir después y terminan. Y a lo mejor si queremos que vuelva a aparecer, control D y simplemente desplazamos nuestras capas. Y de esa forma vamos jugando y determinando en qué momentos exactos queremos que esto suceda. Todas estas cosas las vamos a ir viendo con la experiencia, cuando es mejor una u otra. Pero esto se va viendo muy ordenado. Esta misma capa dijimos entonces que además teníamos que llevarla a otros lugares. Así que la vamos a duplicar. La vamos a llevar hacia abajo. Si la dejamos tal cual, disculpen, si la dejamos tal cual ahí, se van a estar animando las dos al mismo tiempo, ¿cierto? A lo mejor podríamos decir que parta del otro lado. Y acá tenemos varias opciones. La primera es modificar la rotación, el cual a lo mejor podría ser en 180 grados, es decir, que esté completamente, ¿verdad?, invertido. Y fíjense cómo se animarían de esa forma, ¿ya? Vamos a dejarlo así mientras tanto, vamos a posicionarla donde va. Y otra cosa importante es que esta no es del mismo largo que la otra, es decir, debería llegar hasta ahí nomás, ¿cierto? Esta es mucho más larga. ¿Qué hacemos entonces? Quiero retroceder un poquito. ¿Qué hacemos entonces? Que no llegue hasta el 100. A lo mejor podría llegar solamente, ¿verdad?, hasta el 60. Y de esa forma va a ser un poquito más corta. Además, incluso se va a ver con una velocidad distinta a la otra, se ve bastante bien. Podemos empezar a jugar a desfasarla, es decir, que no sea la de arriba exactamente igual a la de abajo, y podría ser un excelente resultado.
Importante, vamos a ir ordenando las capitas de posición, las podemos ir dejando de forma alternada. Me encanta. Vamos a hacer este mismo proceso con la flecha que está acá, ya que estamos en esto. Esta vez la vamos a dejar, ¿verdad? Vamos a hacer igual que crezca desde abajo. Vamos a ir a la capa que está acá. Perfecto. La escala, keyframe, hace que sea un poquito más lenta. Esta vez va a ser vertical. Por ahí, ¿cierto? Y esta vez vamos a hacer que desaparezca del otro lado. Esto lo vamos a ver más adelante con otro tipo de herramientas, por si acaso, en nuestros próximos videos. Pero si yo quiero hacer que desaparezca ahora de este lado, tengo que cambiar el pivote. Y la verdad es que el pivote no se puede animar. Por ende, ¿qué opción me queda? Una vez que llega hasta el final, voy a ver si la animación me gusta. Sí, está bien la velocidad. Un cuadro después. Okay, un cuadro después. Lo podemos ver aquí. Después lo enseñar a hacer en clases cómo avanzar cuadro a cuadro. Vamos a cortar esta capa. Fíjense que le vamos a poner en Edit, dividir capa. Algo que también habíamos aprendido en nuestros primeros videos. Dividir capa. Lo que sucede es que la capa que teníamos seleccionada se va a cortar en dos pedazos. Y esta que está aquí, lo que vamos a hacer, como es una capa nueva, vamos a cambiar el pivote, la vamos a dejar en este lado. Vamos a voltear la escala. Ahí la escala ya estaba animada porque hicimos una duplica o un corte del anterior. Y lo que vamos a hacer es que este keyframe ahora debería estar al otro lado. Y de ahí. Es decir, parte en un 100% y se vuelve a cortar. Fíjense que rápido entonces es hacer un proceso como este, donde la capa ahora queremos que se cierre. Si estamos contentos con el resultado, vamos a mover un poquito más. Cortamos del final, porque ya no nos interesa que se vea más. Y tendríamos una línea que a lo mejor la podemos dejar ahí al medio. Si se fijan, con las mismas herramientas que hemos ido aprendiendo en distintos videos de nuestro kit, vamos sumando, ¿verdad? Y las vamos aplicando en distintos tipos de trabajos. Vamos con estas flechitas que están acá, vamos a animarlas con posición. En este caso también, apretamos la letra P de posición, vamos a poner que este es su posición final, vamos a bajarlo un poquito después en el tiempo y vamos a ponerle cuál es su posición inicial. Perfecto, ¿cierto? Va por ahí. Es decir, vemos si la velocidad nos gusta, me parece excelente, ya que son un chintón más lento. Vamos a dejar que se quede un tiempo en ese lugar, así que vamos a copiar el último keyframe, control C, control V, y vamos a hacer que después se retire. Es muy importante chequear siempre si a estas flechas después las otras van a hacer lo mismo. Chequear si esta velocidad les parece adecuada. Bajar un poquito más rápido. Una vez que estamos contentos con el resultado, ¿verdad? Y sabemos que aquí la flecha termina, vamos a volver a cortar del final. Vamos a hacer esta misma animación para las otras. Pero en vez de animar, ¿verdad?, flecha por flecha, como lo vimos en el video anterior, vamos a darnos cuenta que las animaciones se pueden copiar. Y lo vamos a hacer también en el resto de nuestras capas. Para ello, fíjense que se pueden seleccionar los keyframes de una capa, en este caso de posición, ¿ya? Todos los keyframes, o uno o dos, o los que ustedes quieran, y vamos a poner control C. Y la flecha, que sería en este caso la azul, la siguiente, voy a abrir la opción de posición, porque vamos a copiar esto, ¿cierto? Vamos a copiar de nuevo, en este caso, y lo vamos a pegar en posición también. Y le vamos a poner control V. Es decir, los mismos keyframes se pueden copiar de una capa a otra. Ahora podemos ver que efectivamente las dos capas, o sea, la capa se va animando. Pero, también por otro lado, la flecha azul como que no se ve, ¿cierto? Solo tenemos la flecha negra que fue la primera. Y sucede que la flecha azul está exactamente debajo, ¿ya? Por eso no se ve. Queda por debajo porque cuando copiamos posición, ¿verdad?, le estamos diciendo que queremos que la flecha anterior, o sea, la azul, quede en el mismo lugar que la negra, porque estamos copiando en la misma posición. Incluso si seleccionamos la flecha amarilla, ¿verdad?, que está en ese lugar, vamos a volver a copiar estos keyframes por si acaso, control C. La flecha amarilla vamos a meter la P de posición y vamos a pegar. Fíjense que ahora las tres van juntas. ¿Por qué? Porque están en la misma posición, copié las mismas posiciones. Entonces, para que vuelvan a desfasarse como debería ser, vamos a cortar acá la capita antes. Para ser súper ordenado. ¿Okay? Entonces, ¿cómo hacemos para que quede una detrás de otra? Exactamente. Tenemos varias opciones acá. La primera sería desfasar las flechas. Si yo las desfaso,
ahí ya se van a ir separando. ¿Por qué? Porque la flechita negra va a partir primero que la flecha azul. Perfecto. Y después podríamos hacer que parta la amarilla, ¿verdad? Deben estar más juntas como se ve un poco en la referencia. Algo como eso. Y tan sencillo como eso. El problema es que van a llegar todas al mismo lugar. ¿Okay? Eso sí sería un problema. Aunque se ve bastante interesante de todas formas. Llegan todos al mismo lugar y a lo mejor después se vuelven a separar. Sería un resultado bastante atractivo. Si no queremos eso, vamos a retroceder un poquito. Tenemos nuevamente la opción de apretar la letra A del Anchor Point o la capa de punto de anclaje. En este caso la flecha azul, vamos a apretar la letra A, ahí está el Anchor Point. Y si lo desfasáramos en X, tendríamos algo como eso, ¿cierto? Fíjense que a lo mejor podría ser, uno acá puede ir diseñando nuevas cosas, a lo mejor se puede diseñar algo como eso, ¿ya? Y tendríamos las tres flechas al mismo tiempo, sería una opción. Pero en este caso las vamos a separar solamente en Y. Voy a poner un poquito más acá para que se vea mejor. Y también el amarillo en la otra posición. Y fíjense que ahora sí, las tres van a estar siempre separadas. Y eso pasa porque la animación de la posición es la misma, pero separamos obviamente la figura del pivote. Y algo interesante que puede suceder ahora también es que ahora sí desfacemos las capas y vamos a tener a lo mejor algo más, y después vuelven a salir. ¿Okay? Si a esto después le sumamos más cositas como separar más los keyframes y elementos como esos, podemos tener un resultado muy interesante. Yo sé que me faltaba una flecha azul adelante, así que vamos a agarrar todo esto de acá, lo vamos a separar un poquito más del inicio. La flecha azul la vamos a duplicar, la vamos a dejar antes de la negra. Fíjense que la flecha azul, negro, azul, etc. Y vamos a ponerle también la opción acá. ¿Dónde está esa? Estaba ahí. Ah, disculpen, me gustaría llegar ahí. Ahí sí. Puede costar un poquito, pero ahí está. Perfecto. Ahí tenemos la flecha azul, la negra, la azul y la amarilla, y después vuelven a salir. Todo viendo los mismos pasos que vimos anteriormente. Vamos con otras cositas. Ya, vamos a apretar la letra U una vez, una segunda vez, se va a cerrar todo. Veamos qué sucede con estas flechitas. Aquí lo mismo, ¿verdad? Son muchas flechas, o sea, muchas cruces, perdón. Sería muy complicado o muy latero hacer cada una de ellas. Así que lo que vamos a hacer es que le vamos a generar una animación. En este caso vamos a hacer algo más interesante. Vamos a hacer que se escalen y además que se roten. Para eso vamos a apretar la R o la S, ¿verdad? Pero podemos sumar dos parámetros al mismo tiempo. Si por ejemplo puse la S de Scale y ahora aprieto Shift R, se me va a sumar también la rotación. Y si aprieto Shift P, la posición. Y si aprieto Shift T, etc. Y si también las puedo ir sacando si quiero, apretando las mismas teclitas. Así que son te vamos a dejar la rotación y la escala. Vamos a apretar el keyframe de escala. Vamos a decirle que por allá está el 100. Va a partir con 0. Ahí va a crecer. Y después además va a rotarse. Vamos a ponerle, en verdad vamos a poner aquí, me gusta más. Y que se quede rotando hasta el final. Vamos a poner unas 5 vueltas. Veamos cómo se ve. ¡Pum! Perfecto. ¿Ok? Para hacer lo mismo de los otros es muy sencillo, ¿verdad? Vamos a simplemente a duplicar, control D, esta capa, una crucecita azul. Y vamos a mover esta vez la posición. ¿Por qué podemos mover la posición en este caso? Porque como no animamos la posición está libre, podemos moverlo sin problema. En este caso no es necesario apretar el punto de ancla, podemos modificar la posición. Punto de ancla solamente se utiliza cuando ya la posición está animada. Entonces fíjense que ahora vamos a tener dos crucecitas. Vamos a hacer el mismo proceso una vez más, ¿verdad? Vamos a duplicar eso. Lo vamos a hacer un poquito más rápido. Control D. En clase vamos a ver cómo se puede alinear esto para que queden todas a la misma distancia. Algo que nos va a empezar a suceder a menudo, sobre todo cuando tenemos muchas capas, ¿verdad? Aquí tendríamos por lo menos unas, no sé, 36 capas, tirando un número. Es que vamos a tener muchas capas y nos podemos tender a confundir. Acá tenemos varias opciones. Si queremos mantener todas las capas separadas y no queremos complicarnos, por así decir, por último podemos separar las capas por color. Fíjense que todas las capas tienen, ¿verdad? Son de este mismo color lavanda, ¿verdad? Como un medio azulado. Al lado del número de la capa, donde está la flechita también, hay un cuadradito de color lavanda. Si ustedes seleccionan ese cuadradito, pueden elegir otros colores para ir identificando las capas de forma más amigable.
Podemos seleccionar incluso todas las crucecitas quizás y podemos poner a lo mejor que sean todas naranjas. Entonces podemos empezar a diferenciar, porque fíjense que ya se va viendo un poco extraño todo esto del mismo color. Así que eso es bastante cómodo. Así que esta sería la primera opción. Segunda cosita, ¿verdad? Vamos a duplicar ahora todas las que son. Por ahí. Perfecto. Vamos a seguir duplicando. Yo sé que van a ser muchas capas. ¿Okay? Ahí vamos a tener el mismo resultado para todas. Se ve bastante interesante. No está todo alineado, pero después lo vamos a ver en clases cómo se alinea bien. Entonces, como lo podemos ver, tenemos muchas capas naranjas. Y eso puede, obviamente, confundirnos. Si lo dejamos así, no es que vaya a pasar algo malo, pero podemos dejar todo esto agrupado dentro de una sola capa. Tenemos que entender que el proceso que vamos a hacer ahora lo vamos a explicar con más detención más adelante. Así que esto es solamente un primer alcance. Para dejar todo esto agrupado, que sería entre comillas agrupado, que se llama en verdad una precomposición, vamos a seleccionar todas las capas que queremos, ¿verdad?, dejar juntas, en este caso todas las naranjas, y en el menú de capa la última opción se llama precomponer, control shift C o comando shift C. Le pueden poner un nombre, fíjense que se llama precomposición. Le vamos a poner, por ejemplo, crucecitas azules pre-comp, ¿ok? Y vamos a dejar las opciones como aparezcan por defecto. Todas las capas seleccionadas ahora van a quedar, fíjense, en una sola capa. Fíjense que esa capa ahora es esa, ¿cierto? Y además podemos identificar que tiene el icono de una composición. Fíjense que además que en su panel de proyectos, ahí está ahora, ¿verdad?, una nueva composición. Es decir, cuando uno agrupa, por eso lo ponía entre comillas, lo que está haciendo es que está generando una nueva composición dentro de una composición. Y podemos tener muchas más. Algo interesante de esto es que si yo quisiera editar cualquier cosa, basta con que le haga doble clic a esta nueva composición. Se va a abrir una nueva pestaña y acá están todas separadas. Así que cualquier cambio que quiera hacer, por ejemplo, a lo mejor una que quede desfasada en este caso, podríamos ver cómo ahí queda, ¿verdad? Lo vamos a desfasar un poquito más, hasta ahí está. Y fíjense cómo también va a quedar aplicado en este caso. Fíjense cómo esa quedó desfasada. Entonces cualquier cambio que se le haga a esto adentro, obviamente, se ve aplicado después en su composición principal. Lo vamos a ver con más detención más adelante, pero ya pudimos ver que hicimos una animación, esta vez con 2 parámetros, y pudimos duplicar varias veces. El mismo proceso, obviamente, se generaría para esta otra flechita, que sería la crucecita negra. En este caso, ¿verdad?, vamos a animar también la rotación más. Perfecto. Y lo que vamos a hacer también es duplicar. Vamos a agarrar estas dos, las vamos a duplicar para arriba. Esta vez vamos a agarrar 4, ¿cierto? También las vamos a duplicar. Ahora sí, seleccionamos todas las flechitas negras y hacemos el mismo proceso. También se puede hacer con botón derecho acá y le ponemos precomponer. Esta vez, ¿verdad?, crucecitas negras. Le vamos a poner el mismo nombre, precomp. Ok, y tenemos una segunda composición. Y nuevamente todas esas están agrupadas. Si vemos el resultado, tenemos algo como eso. Perfecto. Algo interesante que vamos a ver acá entonces por lo último es también el tema de copiar y pegar, y con eso ya vamos terminando. Estas lo teníamos, ¿verdad?, aquí círculos, acá está, y podemos ver nuevamente lo mismo. Vamos a animar la opacidad, en este caso vamos a decir que parezca ahí, a lo mejor con 0. Vemos si la animación nos parece bien. Está bien, a ver, un poquito más junto quizás, y vamos a hacer que desaparezca. ¿Okay? Entonces vamos a repetir el mismo proceso, control C, control V. Estas son cosas que vimos del video pasado. Y lo que me interesa ver nuevamente una vez más es que selecciono todos los keyframes, que se puede pinchar la palabra opacidad, quedan todos seleccionados. Ponemos control C. Y esta vez los círculos, vamos a seleccionar todos los circulitos. Vamos a apretar la T de opacidad, ahí están todos abiertos. Y vamos a poner control V y se puede pegar a más de uno. Ahora todos van a estar animados de la misma forma. Así que el proceso ahora sería simplemente desfasar. Vamos a dejarlo quizás a esa distancia, unos 5 cuadros. Agarramos los dos últimos, desfasamos, desfasamos y desfasamos. Esto es muy importante, ser ordenado siempre cuando uno hace desfase, salvo que se quiera hacer, ¿verdad?, de forma aleatoria. Pero ahí tenemos algo como eso.
y vamos a tener un resultado como ese. Vamos a cerrar con esta última animación porque me molesta que quede obviamente ahí como dando vuelta. Ahí sí. Esto va como regalo. Sí, pero molesta, ¿cierto? Ok, apretemos la punto de ancla, dejémoslo más al lado. Perfecto. Ahora sí, entonces nos vemos en un próximo video. Que estén muy bien.